Usa ecuación diferencial para encontrar V sub 0 para t mayor que 0 en el circuito y grafica la respuesta incluyendo el intervalo de tiempo justo antes de abrir el interruptor. Entonces, hay una conmutación en el instante t igual a 0, entonces hay dos casos, para t menor que 0 y para t mayor que 0. En el interruptor me indica que en el instante 0 este interruptor se abre. Eso significa que para t mayor que 0 está abierto y antes que 0 estaba cerrado. Entonces, para el instante t menor que 0, este interruptor está cerrado. Por lo tanto, este capacitor está conectado a un circuito activo. Eso significa que está cargado y su tensión se representa como tensión a circuito abierto y es su tensión inicial. En esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Acá le voy a colocar la tensión de R para no confundirme con V sub 0. Entonces acá la tensión inicial del resistor va a ser V sub R. Bien, acá entre estos dos puntos el voltaje es 6 voltios. Como estos dos resistores están en serie por divisor de tensión, el resistor 12 entre la suma de resistores 20 por la fuente o por la tensión entre sus extremos 6. Acá es, si no me equivoco, 72 entre 20, 3.6, bien, 3.6. Entonces la tensión del resistor por diferencia nada más 2,4 voltios para que sumen 6. Bien, ahora para la condición de t mayor que 0, acá me indica que el interruptor está abierto, es decir, está de esta manera. Esta rama está en serie con este circuito abierto, por lo tanto se retira y el circuito que me queda es el siguiente. Como me pide la tensión del resistor, esta la tengo que expresar en función ya sea de la tensión del capacitor o su corriente, ya que son los únicos parámetros que se puede determinar. En este caso, la tensión del capacitor es esto, tiene esta polaridad. Su corriente por convención pasiva tiene esta dirección. Estos dos elementos están en paralelo, tienen el mismo voltaje. 12 kiloohmios tiene tiene la misma tensión que el capacitor. Entonces, por la ley de Ohm, puedo hallar su corriente. En este nodo es la suma de estas dos corrientes. Por lo tanto, la tensión del resistor es el resistor multiplicado por su corriente, que es la suma de estas dos corrientes en este nodo. La corriente del capacitor y la corriente del resistor a través de 12 kiloohmios, que es el recíproco del resistor multiplicado por su tensión. En este caso, como el capacitor está conectado a un circuito activo ya que contiene fuente independiente, en ese caso la tensión del capacitor es la suma de dos tensiones, uno en su estado estable y otro en su estado transitorio. En su estado estable es la tensión Thevenin y en su estado transitorio es la función exponencial, cuyo factor es la diferencia de su tensión inicial menos su tensión Thevenin. Entonces, tau es exactamente igual a la capacitancia por la resistencia Thevenin. En otras palabras, necesito el equivalente Thevenin entre las terminales del capacitor. Entonces, aíslo el circuito quedándome de la siguiente forma. Entonces, lo primero, la resistencia Thevenin entre esas terminales a circuito muerto significa que la fuente de tensión a cortocircuito y 8 y 4 en serie se suma 12 y estaría en paralelo con 12. 12 paralelo con 12, la mitad, 6 kiloohmios.
Y acá voy a determinar la tensión Thevenin. Tensión a circuito abierto es la tensión de 12 kiloohmios. Entonces, por divisor de tensión, resistor, entre la suma de resistores, 24 por la fuente, 6 voltios. Entonces acá la capacitancia es 0,1 mili. Kilo por mili es 1, 0,1 por 6, 0,6. Por lo tanto, el negativo del recíproco de tau es 0,6, aproximadamente menos 1,67. Entonces, la tensión del capacitor es la tensión Thevenin 6 más la diferencia de la tensión inicial 3,6 menos la tensión Thevenin 3,6 menos 6 menos 2,4 menos 1,67 T. Esto en voltios. Y la corriente del capacitor es, por la ley de el negativo del recíproco de la resistencia Thevenin por la tensión del capacitor, pero es estado transitorio, que es esta porción nada más. Entonces sería, a ver, menos 1/6 por menos 2,4 menos 2,4 sería menos, sería 0,4 la función exponencial menos 1,67 T. Por lo tanto, la tensión del resistor es, esto está en miliamperios, ¿no? Pero bueno, 8 por la corriente del capacitor, 0,4 a la menos 1,67 T más 1 entre 2 de la tensión del capacitor. 1 entre 12 sería, a ver, multiplicando distributivamente, un medio sería 0,5 y 1 entre 12 por menos 2,4 por menos 2,4 es menos 0,2. La función exponencial. ¿Esto cuánto es igual? 8 por 0,5 es 4 y 0,2 por 8 es 1,6, ¿no? 1,6. La función exponencial 1,67 por T. Esto está en voltios y esa es la tensión del resistor. Entonces, para graficar esta función vamos a necesitar dos datos. La tensión del resistor en el instante cero y la tensión del resistor cuando T tiende al infinito. Si esto vale 0, todo esto vale 1 y 4 más 1,6 es 5,6. Cuando tiende al infinito, este es 0 y este es 4. Bien, con estos dos datos graficamos. Y ahora hacemos el esquema. Entonces, la tensión del resistor en función del tiempo. Acá hay tres parámetros. Su tensión inicial, que es 2,4. Antes era 2,4. En el instante 0 vale 5,6. Y cuando tiende al infinito se estabiliza en 4.
Entonces es de la siguiente forma. Para t menor que 0, la tensión era constante. Y en el instante 0 toma un valor de 5.6 y luego desciende exponencialmente hasta estabilizarse en 4 voltios. Bien, corroboramos con el solucionario la 7.12. Bien, empezamos. La tensión del resistor me coincide. En unidad de voltios para t mayor que 0. Y la gráfica bien, acá para mí ha habido un error, ¿no? ¿En qué sentido? Que voltaje del resistor antes de 0 no es 3.6. Acá ha habido un error. Mira, si vemos la tensión del capacitor acá es 3.6. Ve la tensión del capacitor antes y después de 0. Y si reemplazamos acá 3.6, 6 menos 3.6 es 2.4. Acá tenía que ser 2.4. Acá 2.4. Y pero la gráfica es similar. Si quisiéramos corroborar con la gráfica, podemos utilizar la HP Prime también. A ver, en este caso utilizando la calculadora, acá yo lo tengo el esquema. Para menor que 0 vale 2.4. Y para t mayor que 0 tiene esta forma, a ver, es 4 más 1.6 por exponencial de menos 1.67. La incógnita, si la incógnita es mayor que 0. Bien, gráfico verde, graficamos y a ver, alejar y bien, comprobando con la, la graficadora del HP Prime, vemos que me coincide. Constante para 2.4 y exactamente en 5.6, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5.6, una función exponencial decreciente y tienden que se aproxima a 4. También la gráfica es correcto entonces.